Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estés escuchando. Y cuando digo nos, me refiero a mí. El día de hoy vamos a platicar sobre esta cuestión del nacionalismo en Latinoamérica y toda la transformación que hubo en tu podcast de confianza, Latinoamérica en Transformación. El día de hoy vamos a explorar lo que es un tema central del siglo XX, que es justamente, como te mencionaba anteriormente, el nacionalismo y el desarrollo en América Latina. Pero yo creo que antes de comenzar deberíamos de cuestionarnos un poco qué es el nacionalismo como tal. Bueno, te explico. El nacionalismo es una idea que tiene el pueblo y comparte una identidad, como la lengua, cultura o historia, y debe tener derecho a gobernarse a sí mismo y defender sus propios intereses sin depender de potencias extranjeras. Ahora, hay diferentes tipos de nacionalismo. Si bien todos rondan sobre la misma idea, se pueden dividir en el cultural, que enfatiza lengua, tradiciones y símbolos nacionales; el político, que busca que la nación tenga un estado soberano; el económico, que defiende el control nacional sobre los recursos y la economía; el étnico, basado en una etnia común, que puede derivar en exclusión o xenofobia si es extremo; o el cívico, que se basa en valores compartidos más que en etnicidad, como las constituciones y leyes. Y algo pues muy peculiar, que es de lo que prácticamente hablaremos hoy, es que en América Latina esta ideología tuvo un papel clave en revoluciones, movimientos de independencia económica y proyectos de construcción nacional. En este episodio hablaremos de 5 países. México, que con su revolución dio origen a un nuevo Estado nacional; Brasil, y su impulso industrial bajo gobiernos nacionalistas; Cuba, con una revolución que cambió por completo su rumbo; Argentina, entre crisis, dictaduras y proyectos populistas; y Chile, con sus giros entre democracia, revolución y autoritarismo. Ahora, acompáñanos en este recorrido por los caminos del nacionalismo y el desarrollo para entender cómo estos procesos moldearon la historia y el presente de nuestra región. México. Nacionalismo desde la Revolución, 1910-1920. El primer estallido social del siglo XX en América Latina fue la Revolución Mexicana. Esta inició en 1910 como una lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz, pero pronto se convirtió en una guerra civil compleja con múltiples facciones. Líderes como Emiliano Zapata y Pancho Villa defendieron causas campesinas, mientras que otros buscaban reformas políticas. El nacionalismo tomó forma con la Constitución de 1917, que consagró derechos laborales, educación laica y propiedad de la tierra para la nación. En las décadas siguientes, el Estado postrevolucionario impulsó una identidad nacional mestiza y promovió el control estatal de sectores estratégicos, como el petróleo con la exportación de 1938. En segundo lugar tenemos a Brasil, la industrialización y el nacionalismo económico. Durante el siglo XX, Brasil vivió una profunda transformación económica bajo el liderazgo de Getúlio Vargas. El país adoptó un modelo de desarrollo basado en la industrialización por sustitución de importaciones. Todo esto duró entre 1930 y 1945 y después en los años 50. Se promovieron industrias nacionales, se crearon empresas estatales como Petrobras y se adoptó un discurso nacionalista centrado en la modernización. Este modelo continuó durante la dictadura militar en 1964 a 1985, con un crecimiento rápido, pero también con represión política, aumento de la desigualdad y dependencia de capital extranjero. Cuba, nacionalismo revolucionario y socialismo. En 1959,
La revolución, encabezada por Fidel Castro, derrocó al dictador Fulgencio Batista. Esta estaba inspirada en ideales antiimperialistas nacionalistas. La Revolución cubana pronto adoptó una ideología marxista-leninista. El nuevo régimen nacionalizó empresas extranjeras, implementó una reforma agraria profunda y rompió relaciones con Estados Unidos. El bloqueo económico, la alianza con la Unión Soviética y la exportación del modelo revolucionario marcaron a Cuba como un símbolo del nacionalismo radical en la región. Y aunque el régimen ofreció avances en salud y educación, también ha sido criticado por la falta de libertades políticas y represión. Argentina, nacionalismo peronista, crisis y polarización. En Argentina, el nacionalismo tomó forma con el surgimiento del peronismo en los años 40. ¿Y qué es el peronismo? El peronismo, también llamado justicialismo, es un movimiento político social argentino, fundado por Juan Domingo Perón, quien fue presidente del país en 3 periodos, 1946, 1955 y 1973-1974. Nació en la década de 1940 como una propuesta de justicia social, independencia económica y soberanía política. Se convirtió rápidamente en un movimiento de masas con un fuerte apoyo de los trabajadores y sectores populares, impulsado también por la figura carismática de Evita Perón, esposa de Perón. Como te decía, Juan Domingo Perón, desde el poder, promovió un Estado fuerte, justicia social, nacionalización de servicios públicos y apoyo a los trabajadores. Sin embargo, la historia de Argentina del siglo XX estuvo marcada por una fuerte inestabilidad política, incluyendo golpes de Estado, crisis económicas recurrentes y una creciente polarización ideológica. La dictadura militar de 1976 a 1983 dejó miles de desaparecidos y graves violaciones a los derechos humanos. A pesar de sus desafíos, el nacionalismo argentino sigue presente en la vida política, especialmente a través de movimientos populistas. Chile, democracia, ruptura y reconciliación. Como último pero no menos importante, tenemos este país. Vivió uno de los procesos más complejos del siglo XX. En 1970, Salvador Allende fue elegido presidente como parte de la Unidad Popular, un proyecto socialista dentro de la democracia. Nacionalizó el cobre, promovió reformas sociales y buscó una vía chilena al socialismo. En 1973, un golpe militar, liderado por Augusto Pinochet, instauró una dictadura militar que duró hasta 1990. Se implementaron políticas neoliberales extremas, con crecimiento económico, pero altos costos sociales y represión. Desde el regreso a la democracia, Chile ha vivido procesos de justicia transicional y revisión en su modelo económico. Como conclusión, podemos entender que el legado del nacionalismo y desarrollo en América Latina en el siglo XX fue una época de profundas transformaciones para América Latina. El nacionalismo sirvió como respuesta frente al imperialismo, la desigualdad y la búsqueda por la identidad. Cada país vivió procesos únicos, pero todos enfrentaron tensiones entre desarrollo económico, justicia social, autoritarismo y democracia. Hoy, los legados de estos momentos siguen presentes en los debates sobre el rol de Estado, la soberanía económica y los derechos ciudadanos. Comprender esta historia nos permite pensar críticamente en el presente y construir futuros más justos para nuestra región. Finalmente, te doy las gracias por escucharnos y dar el tiempo para aprender un poquito más sobre este tema tan importante para América Latina. Que tengas un buen día, tarde o noche, dependiendo del horario en el que nos hayas escuchado. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.